Buen día a todos, soy Adán Faraminian, licenciado en Tecnología Ambiental. Actualmente soy becario doctoral del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Hidrología de Llanuras. Hoy le vengo a presentar el trabajo titulado Estimación de la evapotranspiración real en una cebada de secano por medio de modelos lineales generalizados. Los coautores del trabajo son Facundo Carmona, Pablo Librea Rodríguez, Martín Bayala, Matías Ilicane y Raúl Rivas. Como introducción voy a hablar brevemente de lo que es la evapotranspiración, por qué es importante su estudio y qué significancia tiene en nuestra zona. La evapotranspiración es la pérdida total de agua a la atmósfera desde una unidad de superficie terrestre. Es la suma de la evaporación de la superficie y la transpiración de la vegetación. En ocasiones se le suele agregar la palabra real para diferenciarla de lo que es la de referencia y potencial. Estos dos últimos términos son para describir el límite superior teórico de la pérdida total de agua. ¿Por qué es importante su estudio? Bueno, para resolver problemas prácticos relacionados con las ciencias medioambientales. Un ejemplo es que este término sirve para definir índices de sequía, otro es porque este proceso se relaciona con la variación del nivel freático, entre otros ejemplos. En la llanura pampeana, en nuestra zona, este término toma más relevancia, dado que aproximadamente el 80% del agua que se pierde en esta zona lo hace por dicho proceso. Bien, como dijimos, la eutrofikación potencial y de referencia son estimaciones con características de ambientes ideales y hoy por hoy están muy estudiados. Por otro lado, tenemos que la eutrofikación real de cultivo es más compleja de medir, ya que es difícil determinar con precisión las resistencias aerodinámicas y estomáticas. Usualmente se utilizan modelos ajustados a un tipo de ambiente para determinar la eutrofikación real. La aplicación de estos modelos suelen dar valores aceptables, pero cuando se extrapolan los modelos a otros puntos geográficos ocasionan errores grandes. Es importante obtener modelos locales que disminuyan esta incertidumbre en la cuantificación de la potenciación real, pero para eso tenemos que empezar a estudiar las características o variables que mejor explican el proceso. Hoy en día la información que se genera además de la interacción agua-cielo-vegetación es más precisa y más detallada. Por este motivo y por todo lo anterior nombrado, en este trabajo se va a presentar un estudio de un seguimiento de un cultivo de cebada en condiciones de secano con el fin de estimar la potenciación real, por medio de modelos lineales generalizados. Se van a generar dos modelos, un modelo base y un modelo completo. El modelo base va a tener para los parámetros básicos de una estación meteorológica, como van a ser radiación solar entrante, humedad relativa, velocidad del viento y temperatura del aire, y un modelo completo con un número elevado de variables posibles a medir. Este modelo se va a comparar con el PEMA Montis corregido y con el balance hidrológico. Bueno, acá vemos el área de estudio y características del cultivo. Vemos el punto donde se instaló la estación agrometeorológica, en la estancia de la Alcira, en el partido de Tandil. El cultivo es una cebada cervecera, cultivada en Andreia. La fecha de siembra es el 5 de julio del 2019 y la fecha de cosecha es el 17 de diciembre del 2019. Como observamos, una de las características más importantes es, por ejemplo, la precipitación acumulada que tuvo durante el cultivo, que fueron 193,2 milímetros. También se puede decir que la humedad del suelo fue considerablemente alta al inicio de la siembra, ya que superaba valores de 0,35 metros cúbicos de agua en metros cúbicos de suelo. Acá lo que se presenta sería lo que es la estación agrometeorológica. A la izquierda vemos una imagen de la estación ya instalada sobre una cebada. Y a la derecha tenemos la tabla con los sensores utilizados, la cantidad de sensores y las variables a medir. Podemos observar que el objetivo de esta estación era tratar de cubrir todos los términos que están en el modelo de balance energético, como son la radiación neta, el flujo de calor de suelo y el flujo de calor sensible. Vemos que cubrimos lo que es la radiación de onda corta entrante y saliente, radiación de onda larga entrante y saliente. Además, también podemos observar que lo que medimos también es la reflectancia espectral, ¿no? El infrarrojo cercano y la parte del espectro del rojo. Y a su vez también medimos lo que es temperatura, humedad del aire y velocidad del viento a 2 y 3 metros. Además, se cubrió el perfil del suelo, ¿no? De 0 a 50 centímetros de profundidad y se midió cada 10 centímetros lo que es temperatura del suelo y humedad del suelo. Bien, como metodología podemos decir que la evapotranspiración real se determinó por medio de dos métodos: el balance hidrológico y se aplicó la ecuación de Pema-Montis considerando las resistencias estomáticas y aerodinámicas de la cebada. Por otra parte, se analizaron dos modelos explicativos,
de la evapotranspiración real de la cebada por medio de modelos lineales generalizados. Los GLM son una extensión de los modelos lineales que permiten distribuciones no normales de los errores y varianzas no constantes. Es la regresión lineal simple, pero se relaciona a través de una función de enlace y permite que la magnitud de la varianza de cada medición sea una función de su valor predicho. Esta metodología, este algoritmo, junto a otros, como pueden ser Deep Learning, Random Forest, forman parte de la nueva era de analítica de Big Data. En este trabajo nosotros nos centramos en trabajar con los parámetros, que superen los supuestos estadísticos, las penalizaciones, dado que el trabajo es exploratorio y se desea encontrar las variables aglometeorológicas que mejor expliquen la transpiración real. Sin embargo, existen otros tipos de parámetros, que son los hiperparámetros, que te condicionan y hacen que el algoritmo se entrene de una forma mejor y resultando datos más precisos. Nosotros en este trabajo no lo pudimos hacer por la poca cantidad de datos que tuvimos. Son la información de una sola campaña. En futuras campañas vamos a aplicar esta metodología utilizando toda la información que tenemos. Sin embargo, la estructura del método es bastante correcta y se muestra a continuación. Vemos que es un análisis exploratorio de los datos, donde se ve la distribución de cada parámetro y también se ve si hay datos omitidos o datos atípicos. Una vez que se observa y se limpia eso, se sigue a un procesamiento de variables donde se estandarizan todos los parámetros que hay por si tienen una diferente escala, ¿no?, de unidades. Además, esto una vez que se estandariza, se pasa para lo que sería la correlación de las variables. Se estudia qué alta correlación, a partir de la correlación de Spearman, tuvieron cada una entre ellas, y se genera un modelo de árbol con el objetivo de ver qué variable es más explicativa en relación a lo que es la transpiración real. Una vez que obtenemos los parámetros que consideramos importantes y que son linealmente independientes uno de los otros, armamos el data frame y corremos los GLM. Se van a correr dos tipos de modelos de regresión, claramente. Va a ser el modelo gaussiano con una ligadura de identidad, que este sería el modelo de regresión múltiple simple, que conocemos. Después el modelo gaussiano es una ligadura de raíz cuadrada. Y después también se corrió el modelo gamma, que sería el modelo exponencial. Estos modelos se eligieron por medio del criterio de información de Akaike. El menor Akaike que tenga el modelo consideramos que era el mejor. Una vez que se obtiene el mejor modelo, pasamos a lo que sería la verificación. Utilizamos el factor de inflación de la varianza, BIF, índice que determina la colinealidad de entre parámetros, menor a 4 lo supusimos como un valor aceptable. Además, se analizaron los supuestos también, por medio de la normalidad y homoelasticidad de los residuos, con gráficos y test. Una vez que se supera esto, seguimos y procedemos a lo que es el intervalo de confianza de los parámetros. El intervalo de confianza lo determinamos por medio del bootstrapping. El bootstrapping es un método que lo que hace es remuestrear de forma aleatoria con n iteraciones la muestra que tenemos. Lo que se genera es un intervalo de confianza de los parámetros y si ese intervalo de confianza aparece el 0, significa que nuestro parámetro no explica de manera significativa la evapotranspiración real, de manera estadísticamente significativa. Una vez que obtenemos eso, si no se cumple alguno de los parámetros del modelo, volvemos y corremos GLM y se siguen haciendo los pasos que se ven en la estructura. Cuando se obtienen y se cumplen todos los supuestos, la verificación y los intervalos de confianza son correctos, empezamos a ver la interpretación de los resultados. Esta interpretación es para ver y decidir si el modelo es lógico o físicamente posible, ¿no? Si tiene sentido, si hay alguna variable que consideramos que es difícil de medir, entre otras cosas. Bueno, una vez que tenemos eso, procedemos al modelo final. Bien. Esta estructura se corrió en RStudio y ahí dejo el link de donde se puede ver el código realizado. Este link también figura en el resumen del trabajo. Ahí se subió el código y se muestran todos los resultados que se obtuvo, ¿no?, desde el análisis exploratorio hasta el modelo final. En esta presentación yo no puedo mostrar todos los resultados, por eso dejo el link para que el que quiera ver y pueda lo disfrute. Bueno, acá vamos a mostrar solamente lo que es más interesante para nosotros, por lo menos. Acá tenemos lo que es la correlación de Spearman entre los parámetros intervinientes en la explicación de la evapotranspiración real.
Y bueno, ya observamos que la radiación solar entrante y saliente de onda corta ya tiene una correlación alta, ¿no?, con lo que sería la evapotranspiración real. Y a su vez también observamos que el NDVI, el índice de vegetación normalizado, vemos que también explica considerablemente bien lo que es tiene una correlación considerablemente alta con la evapotranspiración real. A su vez también acá vamos a mostrar lo que es el modelo del árbol, que este modelo del árbol nos muestra cuáles son las variables más explicativas a la hora de explicar la evapotranspiración real. Y vemos que la radiación de onda corta entrante es el término más explicativo, seguido por el NDVI. Y vemos que acá se forma un nodo puro, ¿no?, entre la radiación de onda corta entrante y el NDVI. Esto nos dice ya que estos dos términos van a ser influyentes. Bien, una vez que se corren los modelos y que se cumplen los supuestos de verificación, obtenemos los modelos finales. Recordar que estos son modelos explicativos, no son modelos entrenados, ni testeados, ni validados. O sea, que son modelos que nos muestran qué explicación tiene cada variable. Igualmente, pueden servir como modelos predictivos si se quieren utilizar. Eh, Acá se muestra lo que es el primer modelo, creado con datos básicos, y nos muestra que la radiación solar de onda corta entrante y la temperatura del aire fueron los modelos que explicaron de manera estadísticamente significativa la potranspiración real del cultivo. A su vez vemos que el modelo completo, ¿no?, vuelve a figurar la temperatura del aire, pero también lo que figura es el NDVI. Acá es algo interesante que vemos, que el índice normalizado de la vegetación explica de forma correcta lo que sería la evapotranspiración real del cultivo. Abajo tenemos un gráfico donde muestrábamos las evapotranspiraciones en milímetros acumulados de los 4 modelos en este trabajo. Acá vemos lo que sería el modelo 1 con datos básicos, el modelo 2 con datos completos, la evapotranspiración con Perman-Montiel y la evapotranspiración real por medio del balance hidrológico. Vemos que todos los modelos sobreestiman el inicio del cultivo, donde la vegetación es escasa, donde el suelo está desnudo. Eh, Cuando empieza a crecer el cultivo, vemos que los modelos se van correlacionando con más fuerza. Sin embargo, vemos que el modelo básico es el que más sobreestima al inicio y el que más subestima cuando el cultivo ya está creciendo. Acá vemos lo que es el periodo crítico de la planta. Y bueno, podemos observar que el método de Perman-Montiel va bien al inicio del cultivo, pero se separa un poco de lo que es la patrimonialización real. El modelo completo podemos ver que va con Perman-Montiel al inicio del cultivo, una buena correlación tiene con lo que sería el modelo de balance hidrológico, lo que sería la real, y se va ajustando cada vez más cuando crece el cultivo. Esto puede ser que esté explicado por el NDVI, ¿no? Acá el NDVI bajo, es difícil que tenga medidas precisas, ya que el suelo desnudo es lo que manda. Vemos que cuando crece el cultivo ya ahí el NDVI toma una fuerza significativa mejor y se ajusta bastante bien a lo que es la evapotranspiración real. Acá abajo muestro los estadísticos de los dos modelos, ¿no?, para compararlo entre ellos. No son estadísticos que nos asegura que son valores, modelos precisos, pero sí para comparar entre ellos son correctos. Vemos que, por ejemplo, el GLM1, el básico, tiene un R cuadrado muy bajo, y el índice de eficiencia de NASTIF, que es un índice hidrológico, usado ampliamente en la hidrología, con valores cercanos a 1, indica que este modelo es bastante bueno, o muy bueno, por decirlo mejor. Y acá dice que no, que valor es 0,5, es la verdad que decir que este modelo es bastante pobre. Pero el modelo segundo, el que tiene como NDVI como parámetro, vemos que el error cuadrado es bastante alto, 0,8. La raíz del error cuadrático medio es 0,5 milímetros día, bastante bueno. Estas son medidas todo en milímetros día. Y acá tenemos el índice de eficiencia de 0,8, cercano a 1, que esto nos dice que el modelo es muy bueno. Bien, entonces para concluir podemos decir que mostramos el seguimiento de la postergación real en una cebada de secano y que se observó que el método de Perman-Montiel es eficiente cuando se compara con la postergación real. Pero es difícil de aplicarlo ya que para conseguirlo nosotros tuvimos que hacer un seguimiento continuo de las dimensiones del cultivo. Por otro lado, los modelos generados por medio del GLM mostraron valores bastante buenos
y se observó que la temperatura del aire es un término fundamental y que el LNDI es un índice de importancia para caracterizar la vegetación, dado que explica significativamente la evapotranspiración real. Este estudio se presenta como un trabajo exploratorio explicativo. A partir de los resultados encontrados y en futuras campañas se planea aplicar diferentes algoritmos del Machine Learning con el objetivo de predecir la evapotranspiración del cultivo. Acá va a haber suficiente información para generar data de testeo, validación y entrenamiento. A su vez también se van a querer predecir también coeficientes de cultivo y otros parámetros de interés agrometeorológico. Eh, Otro objetivo sería extrapolar esta metodología a diferentes coberturas vegetales en distintos puntos geográficos. Muchas gracias.